En el corazón de la noche Roberto y yo escapamos sin hacer ruido del techo que compartíamos con nuestro hijo Marcelo. El secreto que habíamos desentrañado nos llenó de pavor absoluto. Daniela, su pareja, no se limitaba a urdir un traslado forzado hacia una residencia de ancianos, tramaba un plan mucho más oscuro, capaz de sellar de forma irrevocable nuestro adiós a la existencia. Antes de profundizar en el relato, verifica que ya formas parte de los suscriptores del canal y deja en los comentarios el lugar desde donde sigues este vídeo. Nos ilusiona descubrir el alcance de nuestras narraciones. Soy Clara y tras casi 50 años unidos en matrimonio a Roberto, nunca sospeché que la amenaza más grave para nuestra supervivencia surgiría de la elección sentimental de nuestro hijo. El episodio se inició cuando nos instalamos en su morada tras el infarto moderado que padeció Roberto. Nuestra vivienda en Guadalajara resultaba excesiva para manejarla en solitario, y Marcelo, nuestro heredero único, nos presionó para integrarnos a su vida en Puebla. Beneficiará a la familia entera, mamá, argumentó con esa entonación segura que lo caracterizaba siempre. De esta forma vigilaremos la salud de papá y evitarán la soledad. Durante las jornadas iniciales, Daniela actuaba con aparente solicitud. Preparaba el desayuno con precisión horaria. Indagaba sobre los fármacos de Roberto, esbozaba una sonrisa al marchar hacia su empleo. Sin embargo, algo en sus ojos me perturbaba, un matiz de evaluación perpetua, como si todo gesto surgiera de un guión, cada gesto facial practicado ante un reflejo. Al llegar a la tercera semana, las fisuras empezaron a revelarse en esa apariencia impecable. Daniela inició con un timbre falsamente amable mientras enjuagaba la vajilla matutina. No le molestaría alterar menos los objetos del hogar. Mantengo un orden estricto y me desorienta cualquier desplazamiento. Aprobé con un gesto, pese a que solo había recolocado las sartenes en el compartimento inferior, que antes se apilaban de modo caótico e impedían acceder a la deseada. Esa velada, en plena cena familiar, Lucas, mi descendiente de 16 años, elogió el arroz que yo había cocinado. Abuela, enséñame tu secreto para que quede tan suelto. El tuyo es imbatible. Observé cómo la expresión de Daniela se petrificaba de inmediato. Sus pupilas, habitualmente analíticas, se nublaron como nubes pretormentosas. Lucas, no dramatices, solo es arroz. Y de paso, tu abuela no debe meterse en la cocina. ¿Acaso no pactamos que yo lideraría las tareas culinarias, doña Clara? Tal pacto jamás existió, pero su inflexión no toleraba réplicas. Roberto carraspeó con visible malestar. Marcelo simuló desinterés clavando la vista en su porción. Juliana, mi heredera de 14 años, se limitó a encoger los hombros, imitando el gesto que había asimilado ante el timbre autoritario de su madre. Perdona, hija. Solo pretendía colaborar, balbuceé con un ahogo en la voz que entorpecía incluso ingerir el arroz que yo misma había elaborado. Las semanas venideras se convirtieron en un roce incesante. Nuestras iniciativas se veían impugnadas, nuestras rutinas escrutadas. Roberto ya no disfrutaba de la tele pasadas las 9 de la noche. Consume demasiada energía. Pese a que Juliana dejara el ordenador encendido durante horas nocturnas, yo perdí la opción de invitar a mis amistades para un café. El desbarajuste invade el espacio, aunque Daniela montara reuniones bulliciosas con sus compañeros laborales casi cada fin de semana. Mamá, ¿se encuentran a gusto?, indagó Marcelo una mañana al coincidir a solas en la cocina. Su mirada reflejaba honda inquietud, mas también una vacilación que me partió el alma. Mi vástago se hallaba escindido entre el afecto filial y la fidelidad conyugal. Estamos ajustándonos, querido, repliqué con una mueca frágil, reacia a desvelar la crudeza íntegra. ¿De qué modo relatar que su consorte nos rebajaba paulatinamente a meros objetos? ¿Cómo verbalizar que cada jornada en ese entorno equivalía a un menoscabo sutil de nuestra estima? Roberto, con su agudeza superior a la mía, entrelazó sus dedos con los míos bajo la mesa en la cena de ese día. Un ademán mudo de apoyo mutuo. Él también percibía la deriva siniestra, pero al igual que yo, evitaba generar conflictos para Marcelo. El pánico genuino irrumpió en un martes anodino. Plegaba prendas en nuestra alcoba cuando capté la voz de Daniela procedente del despacho. La hoja estaba entreabierta y no buscaba espiar, pero el matiz de su habla me paralizó. Doctor, lo capto sin problemas. Sí, individuos de esa generación, evidentes fallos cardíacos, indicios que simulan espontáneos, sin alertar a nadie.
La sangre me hirvió en las venas. Avancé con sigilo hacia la entrada, reprimiendo el aliento. Y esas mezclas farmacológicas que aludió podrían disfrazarse de fin natural, sobre todo con el antecedente cardiológico de él. Ideal. Me aparté de golpe como azotada por un golpe invisible. Las rodillas me cedieron y me sostuve en la pared para no derrumbarme. Aquello no podía ser verídico. Mi nuera indagaba sobre métodos para eliminarnos, para camuflarlo como un cierre ordinario. Volví a la habitación en un trance de estupor. Al retornar Roberto de su rutina diaria por el barrio, me halló perchada al filo del lecho, fija en el muro vacío. Clara, ¿qué te aflige? Las frases brotaron entrecortadas, entre sollozos irrefrenables. Relaté cuanto había captado, cada sílaba nefasta, cada alusión lúgubre. Roberto empalideció, pero su respuesta contrastó con mi descontrol, una serenidad amenazante. Vi cómo sus ojos, por lo general tiernos, se endurecían de forma inédita. Clara, enunció con un timbre ajeno a su ser. Debemos abandonar este sitio de inmediato. El resto de la jornada lo simulamos serenos mientras urdíamos el escape. Roberto contactó a su hermana Concepción, radicada a 3 horas de distancia en Veracruz. Aceptó hospedarnos al instante sin indagar en exceso. Algo en el timbre de Roberto debió transmitir la gravedad imperiosa. Al anochecer, devoramos la cena en mutismo. Lucas intuyó la anomalía y me dirigió vistazos ansiosos a lo largo del banquete. Ese muchacho poseía una intuición fina, un don para captar las emociones ajenas que Daniela procuraba reprimir con ahínco. Tras el postre, con el grupo disperso, Roberto y yo velamos apostados al borde del colchón, entrelazados, aguardando. Cada instante se dilataba en infinito. El cuadrante indicaba las 11:30 cuando nos incorporamos. «¿Preparada?», murmuró Roberto, aferrando nuestras 2 valijas compactas. Afirmé con un gesto, muda por la emoción. ¿Cómo habíamos descendido a esa tesitura? ¿De qué manera nos veíamos compelidos a fugar del cobijo de nuestro descendiente en las sombras nocturnas como delincuentes? Abandonamos la estancia con pies felinos, eludiendo las maderas traicioneras. Nos detuvimos un instante ante la puerta de Lucas. El tormento de partir sin un adiós a mi nieto dolía como un espasmo, un peso torácico que competía con el terror. Roberto posó su palma en mi hombro, urgiéndome en silencio a proseguir. Descendimos los peldaños, cada uno un triunfo de discreción. En la cocina, recogí los remedios de Roberto que había ocultado previamente. Ya no creía en los del armario sanitario, no tras esa revelación. La salida posterior cedió con un chasquido leve y el soplo gélido del alba nos azotó el rostro. Eché un vistazo final a la cocina de tantos festines familiares, el salón de cumpleaños alegres, las divisiones con retratos de eras gozosas. «Partamos», susurró Roberto y nos sumergimos en la oscuridad. La estación de ómnibus yacía casi desierta. A esa hora nos acomodamos en un asiento rígido con las maletas a ras de suelo, 2 veteranos desubicados en la penumbra. Las lámparas fluorescentes expusieron sin clemencia nuestras facciones cansadas, el atuendo arrugado, el orgullo maltrecho. «Todo se arreglará, Clara», aseguró Roberto constriñendo mi mano. «Iniciaremos una nueva etapa». Carecí de arrojo para confesar que a los 74 años, las reinvenciones eran caprichos casi inalcanzables. En cambio, recosté la sien en su hombro y velé los párpados, esforzándome por ignorar el legado abandonado. El vehículo puntualizó su llegada a las 2 de la madrugada. El chofer, un varón maduro con bolsas bajo los ojos, nos auxilió con el equipaje, dispensándonos ojeadas intrigadas pero cordiales. ¿Qué narración portaban esos 2 mayores en solitario a deshoras? Cuando el rugido del motor impulsó la marcha, las lágrimas reprimidas se liberaron por fin. No solo de duelo sino de sosiego, de aprensión, de duda, el torbellino sentimental que asalta a quienes se ven forzados a renunciar a todo por la mera subsistencia. Roberto rodeó mis hombros con su brazo y me atrajo más cerca. Su figura vibraba levemente y comprendí que también vertía lágrimas calladas, como había perfeccionado en su existencia entera. «¿Quién lo imaginaría?», murmuró con acritud. «Que tras erigir un nido para nuestro vástago durante décadas, acabaríamos escapando de su morada como furtivos en la negrura». Guardé silencio. Ninguna réplica cabía ante esa verdad demoledora. Por el cristal del ómnibus contemplé cómo las luminarias de Puebla se difuminaban,
menguando hasta un manchón remoto en el firmamento negro. Ante nosotros, tan solo el asfalto y la promesa incierta del alba. Concepción nos envolvió en un abrazo cálido al descender del autobús con las primeras luces en Veracruz. Su semblante ajado se avivó al avistarnos, pero el regocijo mutó en alarma al percibir nuestras trazas agotadas y las órbitas enrojecidas por el llanto. «¿Qué les ha sucedido, Dios mío?», inquirió mientras nos estrechaba. Roberto sacudió la cabeza. «Después, hermana, por ahora, solo ansiamos reposo». La morada de Concepción era modesta, más reconfortante. Desde el deceso de su cónyuge 3 años atrás, habitaba en compañía de 2 felinos y un huerto que atesoraba con devoción. Nos guió a la estancia de visitas. Úsenla el lapso que requieran. Y nos concedió el respiro. Me desplomé sobre el colchón aún con la ropa puesta, exhausta hasta para desprenderme de los zapatos. El agotamiento al fin vencía a mi cuerpo, aunque la cabeza seguía revuelta en un caos incesante. Recuerdos de Daniela al teléfono, la expresión ansiosa de Lucas, la vivienda que abandonamos, se arremolinaban en una vorágine borrosa. «¿Qué supones que hará Marcelo al enterarse de nuestra escapada?», inquiría Roberto, que yacía boca arriba escrutando el techo sin parpadear. «Nada lo sé, Clara, en verdad nada». El alba se prolongó hasta el ocaso y luego hasta la oscuridad sin que abandonáramos el cuarto. Concepción llamó a la puerta en varias ocasiones, trayendo platos que solo rozamos con los labios. Al amanecer siguiente, cuando logré incorporarme y asearme bajo la ducha, me enfrenté al reflejo y apenas me identifiqué. La cara que devolvía la imagen parecía envejecida, fatigada en extremo, con pupilas apagadas como cristales nublados por el vapor. Roberto lucía igual de postrado. Su tensión arterial se mantenía elevada pese a las píldoras, y una ronquera tenaz lo inquietaba. La huida bajo la luna había pasado factura a nuestras formas envejecidas. En la tercera jornada, el aparato de Concepción vibró. Marcelo llamaba. Ella se aproximó al dormitorio blandiendo el teléfono con gesto vacilante. «Tu vástago. Se halla en gran agitación». Roberto alargó el brazo para cogerle el móvil, pero lo arrebaté yo. Anhelaba oír la entonación de mi primogénito, aun si traía reproches. «Marcelo, mamá». El timbre ahogado fusionaba consuelo y furia. ¿De qué modo pudieron obrar así? Evaporarse en la penumbra. Nos volvimos majaretas de inquietud. Lucas llora sin cesar. Evocar a mi descendiente menor me oprimió el pecho. «Hijo, nosotras no, mamá, no hay pretexto». Dejaron un papel desquiciado alegando que no eran aceptados, que precisaban partir para resguardar el orgullo. ¿De qué divagan? Esa morada es de ustedes también. Tomé aire en busca de frases. ¿De qué modo relatar? ¿De qué manera lograr que mi retoño captara que su consorte tramaba eliminarnos? Sonaría a la alucinación de una anciana obsesiva. Marcelo, el panorama no era favorable. Daniela, ella no nos toleraba presentes. Es demencia. Daniela los atendió siempre, se angustiaba por ustedes. Su rechazo era tan rotundo que por un instante me hizo cuestionar mi percepción. ¿Acaso desfiguré cada suceso? ¿Tendría la charla que hoy un matiz distinto? No, descartado. Recordaba con nitidez lo captado. Hijo, resultaba insostenible permanecer. Por favor, esfuérzate en comprender. ¿Comprender el qué? Que mis progenitores optaron por fugarse como jóvenes indómitos antes que dialogar. Que abandonaron a Lucas y Juliana en pedazos, que me pintaron como un vástago descuidado que expulsó a sus mayores. El timbre se quebró en la última oración y capté que su enojo brotaba más de la humillación y el desconcierto que de otra fuente. A Marcelo siempre le pesó el que dirán, la opinión ajena. Y ahora, con nuestra desbandada, habíamos salpicado su rol de heredero impecable. Te queremos, Marcelo, siempre lo haremos. Pero no podíamos demorarnos por culpa de Daniela. Es por eso. ¿Qué cometió ella de tan grave? La interrogante se suspendió en el ambiente como bruma espesa. Volví la vista hacia Roberto, que se había aproximado y seguía la charla. Sus miradas me instaban a callar, a no sembrar ese germen tóxico. Solo ansiábamos un rincón propio, hijo, donde no nos percibiéramos como estorbos. Se extendió un mutismo prolongado. Al retomar Marcelo, el tono era más reprimido, gélido.
Yo jamás los vi como estorbos. Y si Daniela les provocó esa sensación, lamento en lo profundo. Pero evaporarse de tal guisa, eso no lo excuso con facilidad. Tras desconectar, me quedé fija en el teléfono durante rato. El vacío entre mi vástago y yo ahora yacía insalvable, un precipicio excavado no solo por las leguas reales, sino por lo silenciado por lo que él se obstinaba en ignorar. Las semanas venideras devinieron en un adiestramiento al cambio. Concepción actuaba como dueña de casa afable, pero estaba habituada a la soledad. Debimos reeducarnos en la cohabitación, en acatar límites, en forjar costumbres frescas. Roberto invertía horas en el jardincito posterior atendiendo las florecillas con una asiduidad que lindaba en la manía. Yo colaboraba en la cocina y en las labores hogareñas, gozosa de contribuir sin reproches perpetuos. Un domingo radiante, casi un mes tras nuestra arribada, sorbíamos café en el pórtico cuando un vehículo ignoto se detuvo ante la puerta. Mi pulso se aceleró al avistar a Lucas descendiendo del asiento lateral. Marcelo manejaba con el semblante rígido tras el cristal. Abuela, abuelo. Lucas se lanzó hacia nosotros brazos en alto, el gesto radiante en una sonrisa que disipó por un instante el sufrimiento reciente. Lo estreché con vigor, notando su figura juvenil, aún en desarrollo, ya casi a mi estatura. Desprendía aroma a loción y a esa esencia única que era solo Lucas. Mi chiquillo, murmuré contra su melena. ¿Cuánto te eché de menos? Roberto se sumó al abrazo con ojos empañados. Tras Lucas, Marcelo avanzaba despacio, incierto de su acogida. ¿Me permiten entrar?, solicitó. El timbre casi esquivo, tan opuesto al acento punzante de la charla pasada. Concepción, que vigilaba desde el umbral, extendió un ademán generoso de invitación. Esta vivienda acoge a toda la parentela. Nos acomodamos en el saloncito modesto, un hash tenso suspendido en medio. Lucas charlaba sin freno sobre el colegio, sus compañeros, las chismografías del barrio, colmando el hueco con su vitalidad juvenil. Juliana también deseaba venir, admitió al cabo, pero mamá se opuso. Una niebla surcó el gesto de Marcelo. Juliana padece sanción por las calificaciones, aclaró con prisa. No guarda relación con esta venida. Incliné la cabeza, si bien no lo daba por entero cierto. Conocía sobradamente los manejos de Daniela. ¿Cómo se hallan?, interrogó Marcelo tras un lapso, oteando en derredor como midiendo nuestro entorno. Nos va bien, hijo, replicó Roberto con porte sereno. Concepción ha sido espléndida. Bien, bien. Marcelo transpiraba de sazón removiendo en la butaca. He reflexionado largamente sobre lo acaecido, sobre el motivo por el cual juzgaron necesario partir de esa forma. Crucé una ojeada veloz con Roberto. ¿Podría Marcelo al fin atisbar la realidad? Di una plática con Daniela, prosiguió. Ella padece un genuino dolor. Cree que ustedes jamás les brindaron una chance para que ustedes tres congeniaran en serio. Nombrarla me revolvió las entrañas. La osadía de esa dama, erigirse en agraviada tras sus fechorías. Marcelo, inició Roberto con tono pausado. Ocurrencias hubo que ignoras. Sé que ustedes pensaban que Daniela era autoritaria en demasía, lo cortó Marcelo. Sé de las fricciones, pero desvanecerse en la oscuridad, dejar meramente una nota, eso hizo añicos a nuestra parentela. La ira reprimida al fin estallaba. Lucas se replegó en el diván, fijo en el piso. Nuestra parentela ya se hallaba hecha trizas, hijo. Afirmé con una entereza que me asombró. Se desmoronaba cada ocasión que Daniela nos menospreciaba, cada vez que nos veían como moles molestas, cada vez que a nuestros descendientes se les vetaba convivir con nosotros. Mamá, eso es hiperbólico. Daniela siempre procuró, Marcelo. Roberto se incorporó valiéndose de su callado. Siempre esbozó sonrisas bajo tu mirada, siempre simuló aflicción con público presente. ¿Acaso no advertías lo que medraba en tu ausencia? Lucas alzó el rostro, pupilas relucientes de llanto reprimido. Papá, los abuelos dicen verdad, mamá. Ella no obraba con cortesía hacia ellos. Marcelo escudriñó a su vástago como si lo viera inédito. ¿Qué significa eso, Lucas? Ella soltaba frases constantes sobre que eran un lastre, que consumían en exceso, que obstruían el hogar. Hasta imputaba a la abuela por objetos extraviados.
Alegaba que la abuela se tornaba distraída, que quizá padecía, como lo expresaba, senilidad temprana. El término se cernió en el aire como un agravio. Marcelo empalideció. ¿Por qué no me lo refiriste? Lucas elevó los hombros, ademán tan juvenil y expresivo a un tiempo. Jamás inquiriste, papá. El hash subsiguiente fue espeso, pleno de desvelos que Marcelo parecía al fin digerir. Su faz transitó por emociones variadas, asombro, rechazo, cólera, remordimiento. Yo no lo supe, articuló al fin con voz apagada. Juro que ignoraba tal extremo. No quisiste atisbar, hijo, contestó Roberto sin reproche, solo registrando la verdad. Resultaba más sencillo suponer que todo marchaba idílico, que éramos un clan dichoso. Marcelo se frotó el gesto que me evocó al infante que un día se perdió en un enigma aritmético. Aun con todo, sentenció tras un intervalo, desvanecerse en la penumbra. Existía más, lo interrumpí, incapaz de reprimirlo más. Algo mucho más siniestro ocurría. Relaté entonces la charla captada, las expresiones precisas de Daniela por el teléfono, la indagación sobre fármacos que pudiesen provocar finitudes que parecieran accidentales. El gesto de Marcelo mutaba mientras narraba. Primero en escepticismo, luego en pavor, por último en algo próximo al abatimiento. No, farfulló. No, eso no es posible. Daniela nunca, ella no sería capaz. Sé lo que oí, hijo. Insistí con ternura. Por ello partimos de esa guisa. No era solo por orgullo, era por subsistir. Lucas se hallaba lívido en extremo. Mamá pretendía dañarles. Roberto se acercó a su nieto, posando la palma en su hombro. No conocemos con exactitud su designio, Lucas. Solo sabemos que no podíamos jugárnosla. Marcelo se erigió de súbito y se dirigió a la ventana, dándonos las espaldas. Sus hombros vibraban levemente y comprendí que sollozaba. Mi niño, que siempre había mostrado una robustez inquebrantable y una confianza absoluta, ahora se desmoronaba por completo frente a la idea de que su pareja pudiera cometer una atrocidad semejante. Acercándose a su padre con vacilaciones evidentes, como si ignorara el siguiente paso, Lucas terminó posando su palma en la espalda de Marcelo, un gesto de apoyo algo reticente. Papá, debo reflexionar un poco, murmuró Marcelo al fin, sin girarse. Necesito digerir esta situación entera. El resto de aquella estancia transcurrió en un mutismo pesado, saturado de sentimientos pendientes. Al momento de despedirse, Marcelo me envolvió en un abrazo intenso, similar al de sus años infantiles. Mamá, perdóname, musitó. Me duele no haberlo percibido antes. No pasa nada, hijo, contesté mientras le alisaba el pelo, igual que en su niñez. Comienzas a verlo ahora. Eso cuenta de verdad. Mientras el vehículo se distanciaba, con Lucas despidiéndose desde la ventanilla, una combinación de optimismo y temor me invadió. Por fin, la realidad afloraba. Sin embargo, ¿cuál sería el costo? ¿Qué vendaval aguardaría a Marcelo al regresar, al encarar directamente a Daniela? Roberto capturó mi mano, como si adivinara mis cavilaciones. Se las arreglará, Clara. Marcelo ha sido resistente siempre. Afirmé con la cabeza, pese a mi escepticismo interno. Existen variedades de fortaleza que solo afloran cuando nos vemos forzados a encarar la verdad más lacerante. Las personas que queremos no siempre resultan ser quienes imaginamos. Transcurrieron 15 días sin rastro de Marcelo ni de los pequeños. Probé contactarlos en ocasiones, pero solo alcancé a charlar fugazmente con Lucas un domingo que atendió la llamada. Transmitía inquietud, susurrando con premura. Abuela, todo en orden, pero no es momento de platicar. Papá y mamá discuten con intensidad. Ella rechaza cada acusación. Afirma que tú fabricas relatos para desunirnos. ¿Y tu papá, en qué queda él? Duda de todo el mundo. En el fondo intuye que no inventarías nada, pero le cuesta asumir que mamá. Lucas se interrumpió atento a un ruido. Me voy colgando. Los quiero. Aquel diálogo efímero avivó mi desasosiego. La visión de Daniela desmintiendo todo, pintándonos como falsarios, manejando de nuevo a Marcelo, encarnaba mi peor aprensión. Roberto procuraba tranquilizarme aunque su familiaridad me delataba su propia angustia profunda.
Su tensión arterial osciló otra vez y la ronquera crónica lo interrumpía repetidas noches. Debimos guardar silencio, me reproché una velada preparando la comida junto a Concepción. Tal vez era preferible que Marcelo permaneciera ignorante y nos consideraran desertores por mero antojo. Roberto sacudió la cabeza. No, Clara, la honestidad era inevitable, por cruel que resultara. ¿Y si opta por fiarse de ella? ¿Si perdemos para siempre a los nietos? Concepción, pecando hortalizas en mutismo, aportó su criterio franco. La realidad siempre hallará salida, Clara. Puede demorarse herir sin piedad, pero al cabo ilumina todo. Anhelaba confiar en ello. Lo precisaba con urgencia. Al amanecer siguiente auxiliaba a Concepción en colgar la lavada en el patio. Un coche frenó en seco ante la puerta. Mi pulso se aceleró al identificar el de Marcelo, pero no descendió el de inmediato. Salió Juliana, mi nieta, ausente por más de 60 días. Abuela, exclamó lanzándose a mis brazos extendidos. La estreché con vigor palpando su silueta esbelta, registrando su estirón de unos pocos centímetros desde nuestro último encuentro. Su melena lucía renovada, acortada, rodeando un semblante casi adulto. Mi chiquilla, le dije cerca del oído. ¿Cuánto te eché de menos? Detrás de ella, Lucas emergió del habitáculo y tras él Marcelo. Mi vástago aparentaba fatiga extrema, con sombras bajo los ojos y una incipiente barba que jamás se había consentido. Roberto abandonó la vivienda al oír el alboroto, guiado por su bastón. Su expresión se avivó al avistar a la niña. Juliana, santo cielo, qué grande estás. Durante su efusivo abrazo me aproximé a Marcelo. Algo alterado en su porte, más allá del desgaste visible, una determinación en la mirada ausente en la previa visita. Mamá, enunció escueto, rodeándome. ¿Estás entero, hijo?, indagué alarmada por su figura. Esbozó una mueca melancólica. No del todo, pero lo lograré. Ingresamos en tropel, donde Concepción servía ya una jarra de bebida cítrica. Ocupamos los sillones del living, un velo de anticipación suspendido en el aire. Marcelo lo disipó al fin. He comprobado que tenían razón respecto a Daniela. La afirmación impactó como un proyectil en un estanque sereno. Lancé una ojeada a Roberto, quien compartía mi asombro ante tal franqueza. ¿Qué ocurrió?, inquirió Roberto. Marcelo escudriñó a sus hijos, como midiendo su exposición. Lucas insinuó un leve estímulo. Posterior a esa última llegada, empecé a vigilar con detalle, a escrutar a Daniela en sus descuidos, a registrar sus comentarios sobre ustedes en la intimidad. Se revolvió el pelo, un tic ansioso que evocaba sus confesiones juveniles de fechorías. Al inicio creí que magnificaban, que se trataba de equívocos, de frases descontextualizadas. Pero luego, ¿qué, hijo? Luego hallé las drogas. Me hirvió la sangre. ¿Qué drogas? En el ropero de nuestra habitación, ocultas en un zapatero, fármacos cardíacos con rótulos manipulados, cápsulas discordantes con sus envases, hasta compuestos irreconocibles. Juliana exhaló un gemido suave. Lucas rodeó a su hermana con el brazo, acercándola en protección que revelaba su maduración en estos tiempos turbulentos. Enfrenté a Daniela, prosiguió Marcelo, voz casi inaudible. Le exhibí los hallazgos y reclamé respuestas. ¿Y su versión?, pregunté presagiando el desenlace. Primero lo refutó en bloque. Alegó ignorancia de su origen, quizás míos o de ustedes. Al presionar, viró el rumbo. Lloriqueó acusándome de delirios, de permitir que mis padres envenenaran mi juicio en su contra. Marcelo inhaló profundo como acopiando aliento para seguir. Entonces aludí a esa charla que oíste, mamá, sobre fármacos que simularían un deceso accidental. ¿Y qué viste ahí, hijo? Algo en su mirada gélido, estratégico, inédito para mí. Un instante la careta se desprendió y vislumbré. No sé describirlo, pero no era la compañera que suponía de toda la vida. El mutismo subsiguiente oprimía como plomo. Juliana sollozaba quedo mientras Lucas contemplaba sus puños. ¿Qué siguió?, demandó Roberto al cabo. Percibió que penetré su engaño. Trató de recomponerse, retomar el rol de cónyuge maltratada, pero el momento había huido. Le ordené abandonar el hogar esa velada. Y partió, me asombré ante la celeridad.
No sin resistencia. Una sonrisa acerba curvó sus labios. Avisó que me arrebataría a los chicos, que esparciría rumores de violencia mía, que urdiría narrativas para arruinarme. Papá, irrumpió Lucas por primera vez. Refiere el resto. Marcelo titubeó fijo en su primogénito. Ignoro si merecen enterarse de todo. Insisto, tienen ese derecho, replicó Lucas con madurez insospechada. Marcelo consintió despacio. Aquella noche, tras expulsarla, contacté a un conocido boticario. Le mandé imágenes de las drogas localizadas. Le rogué que las decodificara. Mi latido se enardeció, augurando el horror venidero. Algunos sí eran para el corazón, mas en cantidades excesivas a las de papá. Otros sí. Marcelo deglutió con esfuerzo. Otros, al mezclarse con cardíacos, inducirían colapso cardíaco. Tal como captaste en su diálogo, mamá. Cerré párpados ante el asco creciente. Sospechar era una cosa, verificarla otra radicalmente distinta. Al otro día, añadió Marcelo, Daniela volvió con un letrado, reclamando media morada, tutela de los niños, manutención. Al evocar las drogas, lo invalidó. Aseveró que deliraba para evadir pagos justos. ¿Tu reacción?, interrogó Roberto. Le presenté las instantáneas de cuanto documenté el dictamen de mi amigo boticario, y advertí que si no claudicaba en paz, lo elevaría a las autoridades. Juliana gimió con más fuerza. Partió esa noche. Me tildó de desleal, predijo mi arrepentimiento por aliarme con papá, que... Su voz se quebró. Lucas remató. Profería vilezas a Yu, que era un cero a la izquierda como los abuelos, un desecho de ancianos inútiles. Un punzante malestar me traspasó. ¿Cómo se le dice eso a una hija propia? Ya basta, calmó Marcelo atrayéndola contra su pecho. Reside con sus progenitores en Monterrey. Inició trámite de disolución, pero cedió la tutela por un arreglo económico. Supo que carecería de argumentos ante nuestras pruebas. ¿Y vosotros?, indagué, posando ojos en los nietos. ¿Cómo sobrelleváis esto? Lucas alzó los hombros en esa pose juvenil que enmascara honduras emocionales. Es extraño. A ratos la echo de menos, pese a todo. Es mi progenitora, ¿entiendes? Mas al evocar sus planes contra vosotros, su trato a la abuela, me desoriento. Yo sufro terrores nocturnos, reveló Juliana bajito. Me veo ingiriendo fármacos sin control, consciente del daño que inferirán. Roberto se aproximó a su nieta, envolviendo sus manitas con ternura. Solamente pesadillas, pequeña. Se desvanecerán paso a paso. Tras un instante de quietud, Marcelo pronunció con voz serena, papá, mamá, desean que vuelvan al hogar. Sus palabras quedaron suspendidas en el ambiente como un gesto imprevisto que alteraba el curso de la charla. Roberto y yo nos miramos compartiendo esa incertidumbre que me atenazaba por dentro. Hijo, comprendo que resulte complicado tras lo vivido. Intervino él, anticipando mi reserva. Sé que se han sentido defraudados, no únicamente por Daniela, sino también por mi ceguera ante lo que ocurría, por haber cuestionado su versión. No va por ahí, Marcelo, aclaró Roberto con delicadeza. Aquí hemos hallado una calma que nos sostiene. Concepción nos ha acogido con generosidad, y estamos armando de nuevo nuestra cotidianidad paso a paso. Por favor, suplicó Juliana, con la mirada aún nublada por el llanto reciente. Los hemos echado tanto de menos. Ese ruego tan puro me estrujó el pecho. ¿Cómo rechazar algo así? Lo consideraremos, prometí, lanzando una ojeada a Roberto en busca de su visto bueno. Él inclinó la cabeza en un gesto sutil. Podríamos empezar con una visita, para tantear nuestras sensaciones. Solo pido eso, replicó Marcelo con un alivio evidente en su expresión. Una chance para recomponer el lazo familiar desde cero. La tarde prosiguió en un tono más distendido, mientras los nietos narraban anécdotas de sus clases, sus compañeros y las aspiraciones que albergaban. Juliana había tomado la firme decisión de estudiar medicina, con el deseo de cuidar a los mayores como a ustedes, abuela. Y Lucas soñaba con el mundo del derecho, motivado por los episodios recientes. Al despedirnos con el compromiso de volver el venidero sábado, me dejé caer, rendida, en el sillón del salón.
¿Qué opinas?, indagué a Roberto, quien lucía tan fatigado como yo por la carga emocional del reencuentro. ¿Revolcarnos en el pasado? Él meditó un instante antes de contestar. No estoy seguro, Clara. Esa vivienda ahora está teñida de tantos ecos penosos. Concepción, que había optado por mantenerse al margen contacto durante la reunión, se aproximó portando una infusión humeante. Podrían permanecer aquí todo el tiempo que precisen, nos tranquilizó. Este lugar les pertenece tanto como a mí en estos días. Gracias, Concepción, expresó Roberto con calidez genuina. Sin tu apoyo, no sé cómo lo habríamos sobrellevado. Saboreamos el té en un mutismo reflexivo, cada uno sumido en sus cavilaciones internas. La idea del retorno pendía sobre nosotros como un enigma sin resolver, impregnado de ilusión, pero también de un recelo sutil. Esa velada, tendida junto a Roberto en la oscuridad del dormitorio, contemplé los contornos de su cara bajo la luz tenue. Los surcos de su piel aparentaban ahora una blandura mayor, menos rígida que en las semanas previas. ¿En qué divagas?, inquirí, recorriendo con la yema del dedo las líneas de su entrecejo. Reflexiono sobre los giros impredecibles de la existencia, murmuró girándose hacia mí. Hace 3 meses escapamos de improviso en la madrugada, aterrados por lo que nos deparaba el porvenir. Hoy nos llaman de regreso como si el tiempo no hubiera dejado huella. No es tan sencillo, contrapuse. Han transcurrido sucesos profundos, transformaciones irreversibles. Cierto, pero en el fondo persistimos como antes. Tú, yo, Marcelo, los chicos, esa unidad que formábamos hasta que Daniela irrumpió. Asentí, captando su mensaje con claridad. A pesar de las tormentas, el corazón de nuestra esencia había resistido. Herido en proceso de reparación, pero aún sólido. ¿Deberíamos intentarlo? Roberto guardó un prolongado silencio que me hizo creer que el sueño lo había vencido. Al fin, rompió el mutismo. Opino que probemos con la visita inicial, tal como propusiste, evaluando nuestras emociones, avanzando con mesura. Convine con él, refugiándome en el abrazo de su figura conocida, hallando alivio en el tibio calor que irradiaba. No urgía zanjar todo de inmediato. Contábamos con espacio temporal ahora, un regalo que semanas atrás parecía inalcanzable. Al conciliar el sueño, rememoré los semblantes de mis nietos, el gesto contrito de mi vástago, la morada que tanto tiempo denominamos refugio. Sería factible recomponer lo fracturado. Cicatricerían de verdad las lesiones. El mañana se presentaba nebuloso, mas por primera vez en meses, no lo encaraba con pavor. El sábado pactado para nuestro primer retorno a la residencia de Marcelo, amanecí con las primeras claridades, habiendo reposado de forma intermitente, acosada por visiones borrosas donde me reencontraba en esa cocina, oyendo el timbre de Daniela al teléfono, discutiendo sobre fármacos mortales. Roberto también denotaba agitación. Ingería su café sin proferir palabra, con la vista clavada en un horizonte lejano. Ante la pregunta de Concepción sobre si nos carcomía la ansiedad, los dos desmentimos al instante, en un gesto instintivo de quienes han dedicado la vida a disimular vulnerabilidades. No me engañen, replicó ella con su habitual candor directo. Es lógico que se inquieten. Ese sitio alberga memorias arduas. No se reduce a eso, admití al cabo. ¿Y si fallamos? Si resulta abrumadoramente ajeno, insoportablemente tirante. ¿Y si los pequeños detectan nuestro malestar y lo atribuyen a su responsabilidad?, añadió Roberto, articulando uno de mis miedos latentes. Concepción vertió más café, cuyo fragancia envolvente perfumaba el reducido ámbito culinario. Se preocupan en exceso. Limítense a la escapada. Disfruten el día, midan sus impresiones. Si abruma, vuelven acá. Nada más. Su enfoque terrenal me arrancó una sonrisa. Cuando lo planteas de ese modo, adquiere una sencillez aparente. La rutina suele ser menos intrincada de lo que nosotros la complicamos, atajó con un gesto de hombros. Marcelo compareció a las 9 en punto, en solitario. Los chicos ultiman una sorpresa, detalló con una sonrisa algo cohibida. Están impacientes por recibirlos. El trayecto de vuelta a la urbe donde transcurrió la mayor parte de nuestra existencia transcurrió en un silencio peculiar. A través del cristal del vehículo advertí las variaciones leves en el entorno, un comercio novedoso por acá, una fachada restaurada por allá.
Apenas 3 meses habían transcurrido, pero equivalían a una eternidad. Al aproximarnos al barrio conocido, noté que mi pulso se avivaba. Calles sombreadas por vegetación, residencias impecables, huertos en floración. Todo evocaba familiaridad y, al unísono, lejanía. He realizado ajustes en la propiedad, anotó Marcelo al doblar en nuestra vía. Creí que ayudaría para diferenciarlo de la época en que dejó la idea inconclusa, pero captamos el sentido, cuando Daniela dominaba, cuando nos sentíamos cautivos en nuestro propio nido. Al detenernos ante la vivienda de 2 niveles que tanto tiempo fue nuestro bastión, me asombró el cambio radical en el frontis verde. Los arbustos podados con esmero que tanto complacía a Daniela, habían dado paso a parterres vibrantes de tonalidades y especies autóctonas. Lucas ha tomado gusto por el cultivo, justificó Marcelo al percibir mi escrutinio. Dice que lo heredó del abuelo. Roberto esbozó una sonrisa auténtica, conmovido en lo profundo. Siempre destacó por su ojo atento. La entrada se abrió de súbito, y Lucas con Juliana irrumpieron a la carrera, como en sus años tiernos al oír el motor. En un fugaz lapso el reloj pareció detenerse, y recobrábamos la armonía de antaño, previa a que el rencor y la perfidia empañaran nuestra rutina. Abuela, abuelo, exclamaron a dúo, envolviéndonos en abrazos tan vehemente que casi nos desequilibramos. Tranquilos, que van a derribar a sus abuelos, bromeó Marcelo con una carcajada que hacía meses no resonaba. Accedimos al interior y de inmediato distinguí las novedades. Las superficies murales, antes en un tono neutro que Daniela defendía como elegante, ahora vestían matices delicados de celeste y esmeralda. El mobiliario se había reorganizado, fomentando rincones más cálidos. Las imágenes del clan, que Daniela había suprimido poco a poco, reaparecían, entre ellas retratos de Roberto y míos en la juventud. Pasen a observar, nos instó Juliana, tomándonos de las manos hacia el salón comedor. La mesa se exhibía con esmero, adornada con ramos frescos y nuestros manjares predilectos. El guiso de ave que preparaba en las mañanas dominicales, la vinagreta de tubérculos que deleitaba a Roberto, hasta el postre lácteo de mi fórmula ancestral. Lo elaboramos completo, presumió Lucas con orgullo. Papá intervino en el cocinado, pero el grueso corrió por nuestra cuenta. Hallamos tus apuntes en un librito del estudio, sumó Juliana. Ojalá salga sabroso. Percibí que la emoción nublaba mis ojos. Ese gesto de afecto, el empeño por integrarnos, abrumaba mi sensibilidad. Es ideal, articulé con esfuerzo. Completamente ideal. Degustamos la comida en una atmósfera insospechadamente serena. Los infantes charlaban incesantes, relatando episodios escolares, ideas vacacionales, pormenores de sus pares. Marcelo irradiaba una paz inédita en años, solazándose en las ocurrencias de Lucas, prestando oído atento a las visiones de Juliana respecto a la carrera médica. Tras la ingesta, en tanto los chicos recogían la mesa, nos toca ahora, abuela, con un esquema de quehaceres y todo, Marcelo nos propuso explorar las alteraciones en el resto de la morada. En el nivel superior, descorrió la hoja de un aposento que antaño servía de despacho a Daniela. He efectuado retoques, expuso con un titubeo imprevisto. Sí, en caso de que opten por retornar, por supuesto. El espacio se había convertido en un ámbito acogedor y bañado en claridad, lecho matrimonial con cubrecama multicolor, drapes que filtraban la luminosidad solar, un butacón para lecturas junto al ventanal. Es la estancia principal a partir de ahora, precisó Marcelo. Me trasladé a la modesta. Estimé que merecían el rincón más privilegiado. Hijo, no era necesario, inició Roberto con la voz quebrada por la emoción. Si lo era, cortó Marcelo con determinación. Pretendo que se sientan en plenitud y elijan regresar. Este sigue siendo su dominio. Lo ha sido siempre. Prosiguió la inspección por la vivienda. Cada recinto mostraba alguna metamorfosis, como si Marcelo buscase purgar los vestigios amargos mediante la reconfiguración tangible de los lugares. En el patio posterior, la revelación mayor, el modesto bancal que Roberto tanto apreciaba se había ampliado, erigiéndose en un huerto propiamente dicho con frutos rojos, hojas verdes, raíces terrosas y aromáticas fragantes. Lucas inició este proyecto, detalló Marcelo al transitar por las hiladas meticulosas. Recordó que tú siempre anhelaste un huerto auténtico, padre, aunque lamentablemente nunca se materializó. Con esfuerzo, Roberto se inclinó hacia el suelo, rozando con sus palmas envejecidas la arcilla fresca.
Queda ideal, susurró, la garganta estrujada por el sentimiento. El resto de esa jornada la dedicamos al patio, donde Roberto compartía sabiduría sobre el cultivo de vegetales. Lucas capturaba cada consejo como si se trataran de descubrimientos invaluables. Juliana llegó portando una fuente de jugo de limones, y Marcelo instaló asientos bajo la copa del antiguo roble. La imagen era tan elemental, tan rutinaria y sin embargo, tras nuestras pruebas pasadas, resultaba casi sobrenatural. Al declinar la luz solar, Marcelo planteó al fin la inquietud que había rondado durante horas. ¿Y qué tal les ha parecido? Observé a Roberto buscando en su mirada sus verdaderas emociones. Él inclinó la cabeza levemente, un ademán sutil que tras medio siglo de unión, yo interpretaba sin fallas. Los arreglos resultaron hermosos, muchacho. Afirmé con honestidad. Convirtieron este hogar en un sitio renovado. Lucas contenía a duras penas su impaciencia. ¿Regresarán? Percibí la carga de esa interrogante, el anhelo en las pupilas de mis descendientes, el deseo apenas oculto de Marcelo. Supongo que lo probaremos, contestó Roberto al cabo. Tal vez avancemos despacio, unos días por semana, evaluando nuestras sensaciones. Las expresiones cercanas se avivaron. De veras, Juliana casi se levantó del asiento. Regresarán. Vamos a probarlo, confirmo con reserva optimista. Paso a paso. Eso es lo único que solicito, expresó Marcelo. Y por vez primera en largo periodo, distinguí en su mirada al infante que educé, al vástago que siempre veneró a sus progenitores antes de que la madurez lo distanciara. En el trayecto de retorno hacia la casa de Concepción, discutimos detalles operativos. ¿Qué objetos transportaríamos? ¿En qué fecha iniciaríamos este cambio? ¿De qué forma recompensaríamos cabalmente a la hermana de Roberto por su acogida absoluta? ¿Estás de verdad preparado para esto? Indagué a Roberto cuando quedamos a solas en nuestra habitación, disponiéndonos al descanso. Él meditó la duda un instante, el semblante reflexivo capturado en el reflejo mientras se aseaba los dientes. ¿Comprendes lo que experimenté esta tarde, Clara? Experimenté que al fin podíamos recuperar nuestra esencia. Ya no hacíamos falta de precaución extrema, de calibrar expresiones, de aguardar respuestas temerosas. Fue como inhalar tras una prolongada inmersión. Aprobé captando cabalmente esa impresión. Yo igual lo viví, como si una carga se disipara. Los muchachos lucen contentos, notó al posarse al filo del lecho. Más desahogados, más genuinos. Sí, ignoraba cuán profundo impactaba Daniela en ellos hasta presenciar su estado actual. Roberto sujetó mi palma, sus falanges enlazándose con las mías mediante la costumbre de incontables actos idénticos. Pienso que lo lograremos, Clara, reedificar, reiniciar. No resultará sencillo. Existen numerosas remembranzas en esa morada. Más tal vez generemos recuerdos frescos superiores. Recosté mi sien sobre su torso, experimentando la paz de su figura próxima, la firmeza que perpetuamente hallé en él. Paso a paso, murmuré eco de lo dicho a los jóvenes. Paso a paso, ratificó. En las semanas subsiguientes emprendimos el paso a paso metódico. Inicialmente solo los sábados y domingos en la residencia de Marcelo, volviendo a la casa de Concepción entre semana. Posteriormente extendimos a 3 o 4 jornadas continuas, incorporando más pertenencias en cada incursión. Concepción contemplaba nuestro desplazamiento con una sonrisa indulgente. Retornan al nido, afirmó sin pesar, únicamente con la resignación tranquila que la definía. Así ha de suceder. Jamás te lo agradeceremos bastante, manifestó Roberto a su consanguínea en nuestra noche final en su techo. Rescataste nuestras existencias, Concepción, no meramente por el refugio, sino por restaurarnos el decoro en el instante crucial. Para eso sirve el lazo sanguíneo, replicó ella llanamente, como si resguardar a allegados prófugos bajo las sombras nocturnas fuera la norma absoluta. Y en todo instante serán recibidos aquí sin reservas. La jornada en que nos instalamos formalmente en la morada de Marcelo se celebró con un modesto festejo. Lucas y Juliana hornearon un bizcocho artesanal, adornado con la frase «Bienvenidos de vuelta, abuela y abuelo», trazada en cobertura vibrante. Marcelo descorchó un licor reservado para eventos notables. Un toast por el clan, sugirió al elevar su vaso. Por quienes perdurarán mutuamente en venturas y adversidades.
Elevamos las copas y en ese acto básico noté que un lapso culminaba. Habíamos atravesado el infierno y emergido del lado opuesto. Lastimados ciertamente, pero también robustecidos, depurados de modo que solo el padecimiento logra. Esa velada, tendida en el dormitorio principal ahora nuestro, oí los ruidos habituales del inmueble, el segundero del reloj en el salón, el chasquido esporádico de las tablas, la carcajada lejana de Lucas ante una emisión televisiva. Ruido comunes prosaicos, que meses atrás parecían extraviados indefinidamente. Sonidos de refugio, de arraigo, de amparo. Roberto ya reposaba junto a mí, su aliento cadencioso otorgándome la confortación de innumerables noches en común. Contemplé su faz serena en el letargo y una marea de reconocimiento tan vehemente me invadió que rozó el tormento. Habíamos perdurado. No solo eludido la extinción física que Daniela urdía, sino también la erosión gradual y solapada del honor, de la autoestima, del afecto consanguíneo. Entorné los párpados, permitiendo que el sopor me rodeara al fin sin terror, sin visiones atroces, sin la inquietud que tanto tiempo me acompañara incesante. Estábamos en el hogar por completo, auténticamente en el hogar. Los meses iniciales de regreso en la casa de Marcelo equivalieron a reaprender a deambular tras una dolencia extendida. Toda jornada implicaba leves adaptaciones, instantes de vacilación alternados con progresos prudentes. Hubo periodos en que todo discurría fluido como si jamás hubiéramos partido. Y hubo etapas en que algún utensilio, un eco o un aroma evocaba vivencias acerbas, provocándonos un repliegue espontáneo. Roberto y yo forjamos un sistema mudo para tales coyunturas. Una caricia suave en el antebrazo indicaba desazón. Un agarre más intenso en la mano señalaba, requiero un respiro. Los descendientes, con esa intuición fina de la juventud, pronto discernieron nuestras indicaciones y idearon sus propias ayudas. Abuela, ¿me echas una mano en la cocina?, inquiría Juliana con naturalidad, brindando escape al detectar mi turbación. Abuelo, ¿qué te parece esa flor reciente en el patio? Inventaba Lucas una desviación al advertir la rigidez de Roberto. Marcelo atestiguaba estos intercambios sutiles con una fusión de remordimiento y aprecio. Una mañana, bebiendo infusión en el balcón, al fin articuló lo que parecía rumiar por jornadas. No debieran requerir esto, soltó abruptamente. Estos signos, estas evasiones. Miré a mi vástago percatándome de las líneas frescas en su cutis, el pelo que empezaba a blanquear en las sienes. El sufrimiento reciente había impreso huellas corporales en su ser. Es asimismo fase del trayecto, muchacho, contesté con ternura. Una lesión honda no cicatriza en una sola noche. Mas la lesión ni tan siquiera debía producirse, perseveró, el tono saturado de autodesprecio. Debí percatarme de la situación. Debí salvaguardarlos. Roberto, que hasta ese punto escrutaba el paisaje en silencio, giró hacia Marcelo. Muchacho, creías en tu consorte. Es lo que ejecutamos con los seres queridos. Creemos en su veracidad. Pero intentaron alertarme de múltiples formas. Daniela era sumamente astuta. Intervine con delicadeza. Sabía precisas cómo aparentar la cónyuge e hija modelo bajo tu escrutinio, y cómo hacernos ver como desconfiados, desorientados, desagradecidos. Marcelo sacudió la testa, insatisfecho. Aún así, eran mis ascendientes. Podría, habría. Lo cortó Roberto con rotundidad. Representan las tres expresiones más vanas de nuestro idioma, hijo. No alteramos lo pretérito, solo lo asimilamos y proseguimos. Esa charla marcó un viraje decisivo. Tras ella, Marcelo pareció soltar una porción de la carga moral que portaba, tornándose más atento, más dedicado a la refundación de nuestro linaje. Las semanas devinieron meses. Los ciclos estacionales mutaron, inyectando matices novedosos al vergel que Roberto y Lucas mantenían con devoción. La costumbre se afincó confortable y constante, de un modo que previamente no valoramos tanto. Retomé la labor culinaria habitual, reencontrando el deleite en elaborar las fórmulas ancestrales que Daniela me había vedado progresivamente. Juliana emergió como mi colaboradora fervorosa, asimilando cada método, cada arcano gastronómico como si fueran joyas inestimables. Abuela, ¿cuál es tu truco para que el bizcocho resulte tan aireado?, interrogaba, vigilando con esmero mientras yo removía la preparación. El arte radica en el gesto, detallaba yo, ilustrando el procedimiento que mi antecesora me transmitió años ha.
No se trata solo de unir componentes, se trata de percibir su interacción mutua. Roberto destinó la mayor parte de su jornada al huerto, convirtiéndolo en un edén de tonalidades y aromas. Las simientes que sembramos emblematizaban nuestro periplo, sepultadas en tinieblas, forcejeando por brotar, al fin desplegándose bajo la luz diurna. Una tarde, al recolectar frutas para el banquete vespertino, Lucas formuló una consulta inesperada. ¿Saben algo de ella? De mi progenitora. Roberto y yo cruzamos vistazos veloces. Era la primera mención directa a Daniela por parte de los nietos en meses. No, muchacho, repliqué con tiento. Nada en absoluto. Mi padre menciona que ahora reside en una urbe distinta junto a sus progenitores. Eso coincide con lo que oímos, verifiqué escudriñando con detalle su gesto facial. Lucas prosiguió recolectando tomates en mutis durante unos instantes, hasta que al fin articuló lo que indudablemente lo inquietaba de verdad. ¿Piensan que de veras pretendía hacerles daño? Quiero decir, deliberadamente la interrogante se cernió en el ambiente cual una sombra amenazante. ¿De qué modo contestar con franqueza sin agrandar la lesión que ya laceraba el alma de este joven de 16 años? Roberto se agachó con esfuerzo, igualándose a la mirada de Lucas, quien aún en su adolescencia no había rebasado la talla definitiva. Lucas, en ocasiones las gentes cometen actos atroces cuando tales emociones las devoran por entero. Tu mamá titubeó al seleccionar el vocabulario con precisión. Tu mamá lidiaba con dilemas que nadie en nuestra esfera lograba percibir o captar del todo. Más ella sí intentaba, ya comprenden, no consiguió rematar la idea. Hallamos indicios de que tramaba un asunto gravísimo, repliqué apostando por la verdad sin adentrarme en pormenores siniestros. Lo esencial es que la seguridad nos envuelve a todos en este instante, abarcándote a ti y a tu hermana. Lucas inclinó la cabeza despacio, asimilando los datos. De cuando en cuando me cuestiono si cometí algún error, si de algún modo lo habría evitado, admitió Lucas inclinándose. Dejé caer la cesta de tomates y envolví a mi nieto en un abrazo vigoroso, percibiendo cómo su figura juvenil vibraba levemente contra la mía. Lucas, obsérvame, solicité, acunando su cara entre mis palmas envejecidas. Esto no recae en tu responsabilidad. En absoluto. Solo eras un infante. Aún lo sigues siendo en buena medida, intentando sortear un enredo forjado por mayores. Pero presencié su trato hacia ustedes. Yo intuía que algo fallaba y no actué con la intensidad requerida. Roberto se aproximó depositando la palma en el hombro del chico. Lograste más de lo que innumerables mayores osarían. Nos resguardaste en las ocasiones posibles, nos aliviabas en los instantes de necesidad. Fuiste nuestro faro en las horas más tenebrosas. Lucas enjugó veloz una lágrima obstinada. Solo ansiaba que formáramos un núcleo familiar convencional. ¿Entiendes? Al estilo de los relatos con abuelos horneando pastas y narrando fábulas sin tanto desbarajuste. Esbocé una sonrisa melancólica, captando cabalmente ese deseo por la cotidianidad que nos hurtaron. Y eso precisamente erigimos en estos tiempos, ¿verdad? Un núcleo familiar estándar donde el cariño y el resguardo mutuo prevalecen. ¿Imaginas que algún día cesará, no sé, el sufrimiento? La consulta, tan elemental y tan honda a un tiempo, se mantuvo flotando entre los tres. Observé a Roberto engullir saliva, con sus pupilas empañadas. No opino que se extinga del todo, contesté con sinceridad. Sin embargo, muta se atenúa su filo, asemejándose a un rumor lejano que palidece con los días, hasta que en una fecha notas que han transcurrido horas, jornadas completas sin que ese malestar te asalte. Lucas movió la cabeza en afirmación, hallando un atisbo de sosiego en tal visión. ¿Y sabes qué alivia?, sumó Roberto con tono más sólido ya. Forjar memorias frescas. Recuerdos positivos como este, recolectando tomates en el huerto que sembramos en común, charlando con apertura, actuando pura y simplemente como un núcleo familiar. Ese instante en el huerto supuso otro giro decisivo en nuestro itinerario. El diálogo desbloqueó otros parecidos, igual de francos y sanadores. Juliana al cabo reveló sus temores y perplejidades propias. Marcelo expuso la carga de remordimiento que aún arrastraba. Roberto y yo logramos al fin verbalizar la magnitud íntegra del pavor experimentado. Cada plática equivalía a extraer una púa incrustada hondo, punzante al instante, pero liberadora tras el proceso.
Con el transcurrir aprendimos a evocar a Daniela, sin que su mención provocara estremecimientos en la estancia. No era, disculpen, preciso, sobre todo para mí, que había captado aquella charla telefónica escalofriante, sino una forma de conformidad. Ella integró una etapa de nuestras existencias, infligió heridas hondas, pero no consentiríamos que prosiguiera dominando nuestro ahora, nuestro porvenir. En una tarde dominical, casi 8 meses tras nuestra vuelta, nos hallábamos todos en la sala postcomida. Juliana pulsaba el piano, una habilidad que Daniela había reprobado por achacarla estridente. Mientras Lucas devoraba un volumen recostado en la alfombra, Marcelo y Roberto disputaban al ajedrez, costumbre que habían revivido. Yo hilvanaba un chal para el frío inminente. Contemplé esa visión prosaica y una ráfaga de agradecimiento tan vehemente inundó mi ser que las lágrimas afloraron. Marcelo lo percibió y vino a acomodarse junto a mí en el diván. «¿Te encuentra todo en orden, mamá?» «Todo marcha ideal», repliqué con veracidad, íntegro de veras. Él esbozó una sonrisa comprensiva. «¿Sabes? En ocasiones despierto abruptamente de noche y el temor me invade creyendo que esto es un sueño, que al incorporarme habrán evaporado de nuevo o que Daniela reaparecerá con sus engaños y artimañas. Yo experimento tales episodios», confesé. «Sospecho que nos acometen a todos, pero después los ha visto en el desayuno. Oigo a papá platicando con Lucas en el huerto. Oigo a Juliana tañendo el piano y comprendo que es tangible, que resistimos». Aferré su mano notando el fervor en su entonación. «Sí, resistimos y más allá, volvemos a existir con plenitud». Esa velada, recostada al lado de Roberto, repasé el sendero transitado, de la cárcel mudada que se volvió nuestra rutina, a la escapada febril al alba, a los meses de zozobra en la casa de Concepción, a la espantosa desveladura de los designios de Daniela y por último, al pausado y meticuloso retorno al nido. «Un centavo a cambio de tus cavilaciones», susurró Roberto adormilado a mi vera. «Reflexiono sobre la fortuna que nos asiste pese a todo». Fortuna se giró para escrutar mi rostro en la oscuridad de la alcoba. Palabra curiosa tras cuanto soportamos. Más es cierto, escapamos con éxito. Marcelo desentrañó la realidad a tiempo. Los muchachos están aquí resguardados y queridos, y nos conservamos mutuamente al fin. Roberto guardó quietud un rato meditando mis dichos. Tienes razón, concedió al cabo. Innumerables veteranos padecen el desamparo, el desdén, aun el maltrato, y jamás hallan escape. Nunca atinan a reiniciar. Exacto. Y aquí estamos a los 70 y tantos erigiendo una existencia renovada. Una existencia valiosa, añadió atrayéndome. Una existencia valiosa. Convine arrimándome a él como en los últimos más de 50 años. Al alba siguiente me incorporé tempranamente antes que el resto de la morada. Elaboré café y gané el pórtico con mi taza vaporosa, admirando el despuntar del día. El huerto de Roberto relucía con perlas de rocío, cada una devolviendo el fulgor áureo matutino, cual diminutas gemas diseminadas por frondas y pétalos. Reinaba una serenidad en ese lapso que rozaba lo divino, impresión de que pese a las contingencias adversas, habíamos cruzado al margen opuesto del vendaval. No indemnes. Ostentábamos marcas patentes y ocultas pero íntegros. Oí pisadas suaves y me volví hallando a Juliana en el umbral del pórtico, con greñas revueltas aún en camisón. «Buenos días, abuela», balbuceó somnolienta. «¿Puedo acompañarte?» «Por supuesto, cariño». Se instaló a mi lado, encogiéndose un poco ante la brisa matinal. Rodeé sus hombros con el brazo, arrimándola para transmitirle mi tibieza. «¿Qué te ronda la mente tan de madrugada?», inquirí. «La escuela», contestó. «Avanzo en una tarea sobre genealogía para sociología». «¿En serio? ¿Sobre qué en particular?», vaciló un segundo. «Sobre cómo los núcleos familiares afrontan catástrofes y mutan». «Sobre tenacidad». Sonreí asiendo el hilo al vuelo. «¿Y barajas incluir nuestra saga?». Asintió. «¿Te parece excesivo?». «No sé si revelar de más». Medité su inquietud con detenimiento. Nuestra saga era sin duda reservada, lacerante en varios flancos, pero también impactante y relevante. «Depende de tu narración», repliqué al fin. «No hace falta desgranar cada sombra para transmitir las enseñanzas extraídas». «¿Y cuáles fueron esas enseñanzas, abuela?».
Para ti en lo personal, la interrogante me impulsó a indagar qué había asimilado yo mediante toda esa ordalía. Aprendí que el decoro no es algo que otros te arrebaten si no lo consientes. Inicié con lentitud. Asimilé que jamás envejecemos en demasía para reemprender, para batallar por lo equitativo, para reclamar consideración. Juliana prestaba oído con atención, sus ojos clavados en los míos. Capté que las gentes no siempre resultan ser quienes aparentan, pero también que existe bondad auténtica en el orbe, como tu tía abuela Concepción, que nos brindó su techo sin interrogantes. Y respecto al núcleo familiar, insistió, ¿qué captaste sobre eso? Que el núcleo genuino no se mide solo por deber o linaje, sino por opción cotidiana. Tu padre opta cada día por ser un progenitor superior, un vástago mejor. Tú y Lucas optan por ser nietos que inyectan dicha y sentido a nuestras vidas. Tu abuelo y yo optamos por confiar en reconstruir lo fracturado. Es una opción ardua a ratos. Sonreí ante la agudeza de la duda. Bastante ardua ciertos días. Hay instantes en que el padecimiento o el recelo procuran reconducir. Instantes en que resultaría más sencillo replegarse, acopiar resentimiento, capitular, mas optamos por otro rumbo cada día. Juliana posó la sien en mi hombro, ademán que me evocó tanto a la pequeña que encarnó, pese a rozar ya la adultez. Gracias, abuela. Pienso que atino a cómo redactar mi labor ahora. Permanecimos allí en un silencio grato, contemplando cómo el astro rey ascendía pausado en el firmamento, infundiendo resplandor a cada ángulo del huerto. Era una alegoría idónea para nuestro periplo, de las tinieblas más abismales a la luminosidad progresiva de una aurora renovada. 7 días más tarde, Juliana solicitó que examináramos su ensayo previo a la entrega en clase. Nos congregamos en el salón tras la comida nocturna, ocupando los rincones de siempre. Roberto se acomodó en su butaca predilecta, Marcelo en el diván, y Lucas extendido sobre el tapiz. Juliana se levantó con cierta inquietud, aferrando unas cuantas cuartillas. Raíces y alas, un relato de tenacidad en el seno del hogar, inició su lectura. Al evocar a los nonagenarios, solimos representarlos como seres tiernos y delicados, dedicados a hornear pasteles y rememorar antiguos sucesos. Pocas veces los concebimos como combatientes, como resistentes, como innovadores en su existencia cotidiana. Este es el testimonio de mis abuelos, Clara y Roberto, que a sus 74 y 76 años, respectivamente, me legaron lecciones sobre valentía y rectitud superiores a las de cualquier volumen histórico. Durante su declamación, noté cómo las lágrimas descendían sin freno por mis mejillas. Juliana había plasmado nuestro periplo con una delicadeza y una agudeza admirables en alguien de su edad. Evitando sombreados excesivamente lóbregos, delineaba un lienzo veraz de las pruebas que padecimos y la vigorosidad que nos permitió vencerlas. De mis abuelos, remataba, extraje que los años no delimitan nuestra aptitud para evolucionar, para expandirnos, para resistir. Descubrí que las tormentas hogareñas, por agónicas que resulten, actúan como impulsoras de mutaciones esenciales. Y primordialmente capté que el afecto auténtico posee una potencia tal que restaura aún lo aparentemente destrozado sin remedio. Al concluir, el mutismo en el espacio rebosaba de vibraciones sentimentales. Marcelo rompió el hielo con voz entrecortada. Resulta impecable, pequeña, de veras impecable. Lucas, quien habitualmente contenía sus sentimientos, lucía los ojos empañados. La docente se emocionará leyéndolo. Roberto abrió los brazos y Juliana se precipitó hacia él. Te enaltece tanto por el texto como por el ser en que te has forjado, murmuró. Cuando me tocó estrecharla, le susurré al oído, lo has captado a la perfección, cariño, en cada matiz. Esa velada representó un viraje distinto en nuestro camino compartido. El ensayo de Juliana trascendía el mero narrar de nuestro pasado, afirmaba que no meramente perduramos, sino que convertimos nuestra vivencia en un legado valioso, apto para motivar y educar a más almas. La semana subsiguiente Juliana volvió del colegio resplandeciente. Obtuve la máxima calificación en el ensayo. La maestra desea que lo recite ante el grupo en la jornada de los abuelos. La revelación nos invadió de gozo y recelo a un tiempo. Asistir a la exposición pública de nuestro relato supondría un avance colosal. ¿Acudirían?, inquirió Juliana con titubeo. Para la declamación, Roberto y yo nos miramos. Constituía una invitación trascendental que nos sacaría de nuestra burbuja de calma reciente. Por supuesto que sí, contesté al fin,
consciente de que era lo acertado, pese al malestar que me atenazaba. Ocuparemos las butacas delanteras. En el día de la declamación, me ubiqué entre Roberto y Marcelo en el salón escolar, contemplando a los demás mayores presentes en la ocasión. Parejas de cabellos plateados con ramos y aparatos fotográficos, expresiones de complacencia, la ilusión típica de una festividad hogareña ordinaria. ¿Acaso alguno de aquellos habría lidiado con lo que nosotros afrontamos? Yacerían tras ciertas sonrisas relatos de maltrato, descuido, terror. Por las cifras, cabía esperarlo. El acoso a los mayores resulta más extendido de lo que muchos desean reconocer. A menudo se oculta tras umbrales sellados, camuflado como atención, excusado como beneficio colectivo. Al ascender al estrado, una oleada de orgullo me invadió, casi opacando la ansiedad. Resplandecía con confianza, papeles en mano sin titubeos. Raíces y alas, proclamó su entonación nítida, expandiéndose por todo el recinto. Mientras exponía, escruté las respuestas del auditorio, semblantes que se arrugaban en sintonía, miradas que se humedecían,